Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy tenemos un nuevo episodio que es random, es decir, no tenemos todavía la temática definida. Ustedes saben, tenemos un listado de temas los cuales vamos a hablar, frases, expresiones, como temáticas del día a día. Y lo que vamos a hacer es rifarlos y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, hola David, ¿cómo estás? Hola Alison, un gusto, un saludo para ti y para todos aquellos que nos escuchan en este podcast. Bueno, la vez pasada hablamos de ingenuidad u oportunismo, así que hoy vamos a rifar el otro tema. Así que dime un número del 1 al 12 que no sea el 6, que fue el tema de la vez pasada. El 5. Ay, no, qué variación. El 5 es nuestra experiencia independizándonos. Polémico. Bueno, no creo que tanto, pero sí les tenemos muchos aprendizajes que contar, muchas enseñanzas que transmitirles de nuestro proceso independizándonos, así que comencemos con el tema de hoy. Bueno, David, quiero que empieces tú diciéndonos qué es lo que consideras importante o qué consideraste tú importante en el momento en que nosotros decidimos independizarnos. Hay una cosa supremamente importante, este es un concepto antes de independizarnos y que lo mantengo después de, y es la importancia de la planeación. Porque en cualquier proceso que uno lleve a cabo en la vida, vivir es un acto de incertidumbre en sí. Me explico. Cuando se habla, por ejemplo, estadísticamente de modelos predictivos, y la palabra predictiva es bastante ambiciosa. ¿Por qué? Porque sea cual sea la metodología de estimación o el software o el instrumento que se involucre para proyectar la forma en que va a ocurrir un suceso a futuro, siempre lo que estamos haciendo es intentar concluir qué va a suceder mañana a partir de lo que sabemos que sucedió ayer. Entonces, siempre es un ejercicio para entender el futuro a partir del pasado. Y eso hace que haya un grado de error, un margen de incertidumbre. Entonces, la predicción no es instrumentalmente posible. Lo que es posible es la proyección, estimar qué va a suceder con mayor o menor grado de acierto o de desacierto. Y eso porque es importante aquí, para explicar que siempre que uno sienta que cuando va a emprender un nuevo proyecto hay incertidumbre, hay que decirlo, tiene toda la razón, hay incertidumbre y no hay forma de eliminarla. Hay quienes entienden que hay incertidumbre y hay quienes se niegan a reconocer esa incertidumbre, pero siempre hay una incertidumbre a futuro. Total. Lo importante es qué hacemos con esa incertidumbre. Y si bien las cosas pueden salir regular, mal, excelente, más o menos, bien, la probabilidad de que salgan mal se minimiza cuando uno ha hecho un ejercicio de planeación adecuado. De modo que me parece que este tema puede ser benéfico para nuestros oyentes, puede dejar una enseñanza, una experiencia acertada en la medida en que podemos comenzarlo compartiendo un aprendizaje, y es que la planeación es buena. Iniciar con un esquema de planeación, haber planeado las cosas, le ahorra a uno dolores de cabeza en la vida. Total, además que la experiencia que nosotros les vamos a mencionar acá es de dos personas que se independizaron para ir a vivir juntas, para compartir juntas. No es el proceso de una persona que se va a ir a vivir solita. Creo que tiene esos retos importantes porque básicamente pues ese camino no lo hace acompañado, y creo que el hacerlo en pareja le suma un grado de dificultad de pronto, y es el tema de la convivencia, de llegar a acuerdos y de precisamente eso, ponerse de acuerdo en muchas cosas. Ahora, aterrizándolo a este mundo de las finanzas y haciendo o dando continuidad más bien a lo que dice David en la planeación, es también que los números te cuadren. Creo que algo que nosotros hicimos al comienzo y que nos permitió empezar,
digámoslo que con el pie derecho, fue que en esa planeación nos cuadraran los números de lo que podíamos asumir, de los compromisos que podíamos asumir empezando a vivir juntos. Es decir, si podíamos pagar una renta, nosotros no nos fuimos a vivienda propia, sino que pues arrendamos un apartamento. Si teníamos el dinero para poder comprar las cosas para empezar a vivir juntos, las cosas básicas, poder asumir unos servicios públicos, empezar a precisamente asumir ese tipo de cosas de cuando tú ya eres responsable de tu vivienda. Sí, y ahí hay algo muy importante que es una cosa y una premisa que siempre hemos planteado acá, y es que nosotros no tenemos cómo decirle a la gente lo que es bueno o lo que es malo. Cada quien tiene preferencias y tiene prioridades diferentes. Nosotros siempre tratamos de brindar herramientas para que se construyan marcos analíticos que lleven a un mejor manejo de sus recursos. En ese sentido, nosotros a nivel personal considerábamos que era el momento idóneo para empezar a vivir en pareja, y así lo hicimos, tomando la opción no de comprar una vivienda y no de esperar a tener los ingresos para ello, sino que decidimos hacerlo a través de arriendo, y nos fue bastante bien, precisamente porque teníamos una decisión clara, la tomamos, pero estaban, como tú bien dices, claros los números, y teníamos claro cuál era nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de endeudamiento y los riesgos en diferentes niveles que corríamos. Es decir, cuál es el riesgo real si alguno de los dos se queda sin empleo, cuáles son los ahorros reales con los que contamos, qué nos permiten esos ahorros, qué nos permiten, qué nivel de endeudamiento estamos dispuestos a asumir para X o Y rubro. Y esto es muy importante. Usualmente las personas no identifican qué nivel de endeudamiento están dispuestos a asumir o dispuestos a tolerar acorde a sus ingresos, sino cuánto me presta el banco. Es decir, en cuánto es capaz de endeudarme el banco, de cuánto nivel de deuda me puede llenar un bolsillo el banco. Y eso es un error, porque es dejar el cálculo de los riesgos propios sobre el endeudamiento en manos de la institución que le presta a uno. Y usualmente las entidades son conservadoras y tienen métodos para prestarle a uno acorde a la capacidad real de endeudamiento, pero es cierto también que solo nosotros conocemos cuáles son nuestras prioridades. Es decir, dentro del cupo de endeudamiento que a uno no le dan, no se ve si, por ejemplo, una persona tiene que velar por su mamá o tiene un familiar sobre el cual tiene que apoyar económicamente por alguna situación. Eso no necesariamente lo ven los bancos, pero eso hace parte del esquema de gastos de uno. Todas las personas somos diferentes, todos tenemos historias distintas, todos tenemos gustos diferentes. Por eso es que esos parámetros de tomar decisiones sobre nuestro propio dinero, sobre nuestras finanzas, cuidar nuestros cupos de endeudamiento es tan importante. Creo que ahí hay un elemento que debemos resaltar, y es ese: nosotros siempre hemos tratado de ser consecuentes con nuestras posibilidades de gasto y con nuestra capacidad de endeudamiento. En ese sentido, yo creo que esa parte de la planeación fue bastante saludable, fue bastante amable, pero creo que también sería interesante, y creo que en eso podrías compartirnoslo tú, ¿cuáles fueron esos pedazos que tú dices, caramba, a pesar de que lo planeamos, saltó esto y por fortuna pudimos darle respuesta, pero fue como una sorpresa de caramba, no esperábamos que nos saltara X, Y o Z gasto, que terminó saltando al final del día a pesar de haber intentado planear todo? Bueno, cuando uno empieza a independizarse o a pensar en ese ejercicio de ya ir a su propio hogar, uno tiene unos ideales, ¿no? Como sí, como un listado de cosas que se van a presentar. Entonces yo sé que voy a empezar a pagar renta, que voy a empezar a pagar servicios públicos, que tengo que hacer un mercado, cosas así. Pero lo que uno no sabe, y tal vez es por ingenuidad o porque es un proceso al que definitivamente uno no se ha enfrentado, y son todos esos gastos asociados al proceso en sí. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasó que ese primer arriendo debíamos tener
un codeudor, se llama aquí en Colombia, y es una persona como que te soporte el que tú vas a tomar en arriendo como esa vivienda, y si tú no puedes pagar, pues le cobran a esa persona. Es algo así. Nosotros decidimos no hacerlo así porque no teníamos a alguien que nos ayudara con eso, y lo que nos pidieron era que creáramos como un fondo, sí, hagan de cuenta, un fondo de inversión donde debíamos poner un dinero y que ese dinero era el respaldo para que en caso de que nosotros no pagáramos la renta, pues tomaban ese dinero de ahí. Eso era algo que nosotros no teníamos contemplado, no tenemos ni idea, y nos tocó, yo no recuerdo si fuiste tú el que puso ese dinero para como de unos ahorros o algo así que pusimos, yo ya ni me acuerdo cómo fue que lo hicimos. Sí, ese primer dinero nos salió de unos ahorros. Es un dinero que se queda en una especie de patrimonio autónomo. Es decir, nadie lo puede tocar, no lo podemos tocar nosotros, no lo puede tocar el que nos arrienda. Es un dinero que queda en manos de la aseguradora. La aseguradora lo deja generando intereses en un instrumento de renta variable, pero de bajo riesgo. De bajo riesgo, y al final, al término del arrendamiento, sea 1, 2, 3 años, se nos devuelve ese dinero con los rendimientos. Es casi que un buen ahorro, si se quiere. Y para el arrendador es una garantía en caso de incumplimiento. Uh-huh. Entonces, no es para nosotros una ganancia, es un ahorro obligado. Pero tampoco es que y hay que aclararlo, no es que el dinero se pierda, ¿no? El dinero está generando intereses en algún lugar. A menos de que ustedes no paguen el arriendo y si lo pierden. Claro, si hubiéramos incurrido en algún tipo de incumplimiento, se activa la póliza y la póliza está soportada sobre ese dinero. Y ese fue uno de los, creería yo que de los primeros imprevistos. Un segundo imprevisto que nosotros sí teníamos planeado, pero que debe ser claro que salta bastante y que depende mucho de la conversación que se tenga con quien le arrienda a uno, el cómo se vaya a desarrollar, el cómo se vaya a solucionar. Tiene que ver con lo que podríamos llamar daños menores, que se dañe la chapa de una puerta, que se dañe una tubería, algo en el baño, cualquiera de esas cosas son gastos. Hay gastos que por el deterioro propio del inmueble los asume el arrendador. Hay otros que si es uno el que le dio un mal uso, pues uno los tiene que solventar, o sea, digamos que no todos los daños de una vivienda los va a pagar la persona que lo tomó en arriendo, y no todos los va a pagar el dueño también, porque eso depende de cuál fue la causa. Si ustedes lo provocaron, pues ustedes lo tienen que pagar. Si fue algo del inmueble, como dice David, como tal, como del mismo deterioro, del pasar de los años, porque algo definitivamente se dañó y se salió de sus manos, usualmente lo asume el dueño, o lo debe asumir el dueño. Es correcto. Entonces ahí hay un segundo punto en el que nosotros sentimos que hemos contado con buena suerte, pero es una recomendación que tiene que ver con saber quién es nuestro arrendador, sea una persona natural o jurídica, sea una persona o una empresa. Es una persona con la que vamos a tener una conversación constante y con la que vamos a necesitar invariablemente estar en constante comunicación. Por ese motivo es muy pero muy relevante tener la garantía de que ese arrendador, de nuevo, sea una persona natural o jurídica, va a responder y va a atender de manera asertiva nuestras necesidades, porque no solo va a haber unas necesidades de reparación locativa y demás que involucran dinero, sino que también unas que involucran tiempo. Entonces, que la persona que viene a arreglar tal cosa del techo solo puede el día tal a la hora tal y uno no puede, sino que puede hasta la otra semana, pues es uno una semana con una gotera en el techo. Ese tipo de cosas a veces no se tienen en cuenta y resultan siendo importantes. ¿Por qué? Porque son decisivas para la calidad de vida. Si uno se va a independizar y 1-2 veces por semana está pendiente como cual residente de obra esperando a ver las refacciones y las reparaciones, pues termina volviéndose una situación supremamente incómoda para uno en el sentido de calidad de vida. Tengo otra, y es mientras uno se va ajustando
a cómo consume. Nosotros nos pasó algo muy chistoso. A mi hermano le pasó lo mismo y creo que es algo que le pasa a las personas recién se van a independizar y se van a vivir solas o con su pareja. Y es que uno está acostumbrado al mercado que hacen los papás. Sí. Entonces uno ve que ellos echan o ponen en el mercado sí, en el carrito de mercado cierta cantidad de cosas, entonces uno jura que es que uno consume igual. Y uno hace unos mercados, quiero que me escriban en los comentarios si no les pasó, las personas que ya se han independizado, que el primer mercado uno echa de todo como si no hubiera un mañana, compra de todo como si no hubiera un mañana, sale esa cuenta carísima y la mitad del mercado se les daña. Sí, y ahí hay un tema y una recomendación. Cuando vaya a hacer ese primer mercado, primero evite, por lo menos en ese primer mercado, una excesiva cantidad de alimentos perecederos que se venzan rápido. Uno se vuelve un mago con las fechas de vencimiento. Y segundo, eso que esté pensando comprar, divídalo en dos y haga ese mercado. Ese que usted siente que es poquito, que no va a alcanzar, sí va a alcanzar. Créame que sí va a alcanzar. Esa es una buena dinámica porque uno dimensiona en realidad uno no tiene noción real de las proporciones porque simplemente son cantidades de personas diferentes. La persona está viviendo con alguien más de quien no conoce realmente sus hábitos de alimentación diaria. No de decir qué le gusta o qué no le gusta, sino qué come en el día a día y en qué cantidades. Entonces, esa es una primera cosa y una segunda cosa es uno tampoco sabe cuánto necesita de qué cosa. Me explico. Si uno hace chocolate, pues en la casa se compra el chocolate para 5 personas, 6 personas, 4 personas. Pero uno no tiene la noción real de cuánto necesita para una persona. Porque puede que no vaya uno a hacer las mismas cantidades que hacía antes cuando vivía con los papás o con la familia. O puede, en segundo lugar, que no consuma uno esas mismas cantidades, puede que no las consuma uno con la misma frecuencia. Todo eso genera cambios, genera distorsiones en la forma como uno ve las cantidades. Por eso es importante en el sentido en que mercar es costoso en cualquier parte del mundo y más hoy en día. Y es un costo de oportunidad no solo por el dinero, sino porque es delicado, porque es comida. Es importante ser más bien un poquito conservador y si uno debe hacer una compra adicional, hacerla y no ser en extremo amplio y que se pierda comida por esa razón. Y también otra cosa, mientras ustedes van afinando los gastos, que me parece importante es aprender a identificar qué tanto consumen de servicios públicos. Porque también, pues, en cada una de nuestras casas, pues, se consumía diferente luz, agua, internet, todo el cuento, pues, porque vivían más personas, eran diferentes ubicaciones en la ciudad, diferentes estratos. Acá en Colombia, para las personas que no son de Colombia, acá en Colombia, mucho de lo que influye en el consumo de los servicios públicos es el estrato. El estrato es como la categoría de la zona donde tú vives. Ahí en Bogotá es de 1 a 5, si no estoy mal, a 6, de 1 a 6, y donde 1 es como el estrato más bajo y 6 es el estrato más alto, y ahí van a variar los costos y las tarifas. Entonces, claro, si ustedes se mueven de estrato a un estrato más alto, a un estrato más bajo, o se mantienen en el mismo estrato pero cambian de zona en la ciudad, todo eso influye. Entonces, claro, ustedes no tienen cómo saber cuánto van a gastar de servicios públicos, de agua, de luz, de gas natural. Entonces, también empezar a contemplar esos posibles gastos y cómo se va a manejar ese pago de los servicios públicos también es importante. Mejor dicho, todo es un aprendizaje desde el día 1. Desde que ustedes empiezan a entender cómo es su dinámica de consumo en el hogar, eso es muy importante. Y hay otra cosa que no sé tú cómo la ves, David, y es que como uno no tiene nada, hay cosas... El colchón. Hay cosas que sí, obviamente hay cosas básicas que para nosotros de verdad era la cama, porque el descanso es importante y creo que fue lo primero que compramos, fue la cama, el colchón y la base, pues todo lo asociado a la cama, mejor dicho. Pero aún así hay cosas que uno compra, cosas que uno pues ni por enterado, o sea, a uno no se le pasan por la cabeza y se va dando cuenta por el camino que debía comprar
y que eso debe estar en el hogar y pues no, ni por enterados, porque no es la dinámica tampoco, son cosas que la mamá usa, que el papá usa, pero a la hora del té uno ni usó y después se da cuenta que sí son necesarias. Yo creo que ahí hay una cosa que ayuda muchísimo y es hacer una simulación mental de qué usa uno en el día a día. Me explico. Ser uno muy detallado y decir, bueno, yo me levanto. ¿Y de dónde me levanto? Pues de una cama. Voy a llevar mi cama, vamos a comprar otra cama, ¿qué vamos a hacer? Resulta que la cama tiene otras cosas, tiene almohadas, tiene cobijas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Y cada cosa de esas va sumando, dependiendo de la decisión que uno tome. Sí, va sonando la registradora. Claro, y uno entra al baño y resulta que en el baño también hay otra cantidad de utensilios, como decimos aquí en Colombia, churumbelos, que pueden estar ahí, pero puede que esos sean los de la mamá. ¿Sí? Entonces es empezar a inventariar, bueno, ¿yo qué voy a necesitar? Es que yo guardo mis cosas de aseo aquí en esta cajita, pero es que esta cajita es de la casa de mi mamá, yo no me puedo llevar la cajita de la casa de mi mamá, a menos que mi mamá me la regale, entonces tengo que ir a comprar mi propia cajita. Ese tipo de cosas, cuando uno sale del baño y va a la cocina, entonces uno se toma el chocolate, resulta que uno se toma el chocolate que está preparado en la olla chocolatera de la mamá. Entonces uno necesita una olla chocolatera. Y así con cada cosa. Necesita vasos, necesita pocillos, una servilleta. Claro. O sea, es que hay cosas tan chiquitas que uno ni les da importancia y que uno se da cuenta que sí las necesita. Otras que uno cree que necesita y la verdad compró y nunca usó. Porque eso también puede pasar. Claro. Y es una lógica empresarial dentro de todo. ¿Por qué? Porque dependiendo del sector y de lo que se esté analizando, se le da diferentes nombres. A mí me gusta hablar del ciclo de vida del proceso. Entonces, cuando se habla de Customer Experience, se habla del ciclo de vida del proceso de compra del usuario. Pero también hay un ciclo más amplio que involucra el tema postventa, por ejemplo. Y asimismo, uno puede extrapolar eso a diferentes procesos, porque todos los procesos tienen un inicio, tienen un desarrollo, tienen un fin y tienen una cantidad de elementos que se involucran. Si nosotros miramos nuestro día a día como el ciclo de vida de mi actividad diaria, o sea, mis 24 horas, empiezo a mirar, bueno, ¿qué elementos utilizo yo en mis 24 horas? Y con eso empiezo a armar un mejor inventario que me va diciendo qué voy a necesitar. Y algo supremamente importante, sobre ese inventario es altísimamente probable que no alcance o el tiempo o el dinero para en el momento en que uno se va a vivir tenerlo todo listo. Que eso es importante, me gusta lo que dices porque es Claro. que uno también quiere tener su casa lista, ya, listo todo, ya todos los muebles, todas las cosas, todas las cucharas, todo, y el bolsillo no da. Y eso es algo que es inevitable sentirlo. Nosotros lo sentíamos, decíamos, no tenemos dónde sentar a la visita, no tenemos dónde desayunar, no tenemos un sofá para sentarnos a mirar televisión. Pero la misma vida se va encargando de mostrarnos pues que pasito a pasito se va construyendo el hogar. Entonces no se afanen, tranquilos, obviamente ahorren, tengan el dinero y vayan comprando sus cositas, pero vayan comprando todo a su debido tiempo, a medida que va pasando el tiempo, que las van necesitando, que las van requiriendo el mismo hogar también, y no se van preocupando de que no tienen todo ya y que no tienen nada listo y que ese apartamento o esa casa se ve un peladero, porque hace parte de construir un hogar, y a menos de que ustedes tengan mucho dinero ahorrado, no van a poder amoblar ni van a poder comprar todo de una. Entonces vayan pasito a pasito, y el consejo que les damos es que empiecen por lo básico, por lo que ustedes consideran que es necesario. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué era lo básico y necesario? Y retomo, la cama era un indiscutible porque pues ninguno de los dos se podía llevar la cama que tenía donde sus papás, entonces tocaba comprar cama pues porque donde íbamos a dormir. Una nevera porque pues donde íbamos a guardar la comida y donde íbamos a refrigerar la comida, entonces para nosotros era importante la nevera. Y otra cosa que para nosotros era súper importante era una lavadora, pues porque no teníamos ni el tiempo, ni la disposición, ni la habilidad de lavar la ropa a mano, y menos en estos apartamentos de ciudad donde no es que haya mucho espacio para colgar la ropa. Y que tenga como mucha ventilación para secarse. Entonces la verdad para nosotros también la lavadora era un tema importante, así que definan ustedes, ya sea solitos o con la pareja, si se van a ir a vivir con otra persona, qué es lo que ustedes consideran importante para arrancar, como ese básico, esos básicos, re básicos, y arranquen por ahí y después por el camino van amoblando. Yo creo que ahí también, Alison, hay una cosa muy importante y es tener capacidad proyectiva, en especial hoy en día. ¿Por qué? Porque
Lo de que los tiempos cambian siempre ha sido cierto, pero hoy en día lo hacen a una velocidad particularmente diferente y me atrevería a decir que más acelerada. Dependiendo de dónde vivimos, de nuestras condiciones socioeconómicas, va a haber diferentes opciones y diferentes limitaciones. Pero lo cierto es que voy a poner como punto de referencia una ciudad como Bogotá, un país como Colombia. Y obviamente nuestros oyentes podrán hacer las respectivas adaptaciones al contexto en el que ellos estén y podrán decir, bueno, eso a mí no me sucede o caramba, sí, tienen razón, esto puede pasar. El costo de la vivienda aumenta de manera acelerada, especialmente la presión sobre el suelo hacia zonas centrales, es decir, que están cerca de los grandes centros de trabajo a nivel financiero, a nivel comercial, etcétera, va aumentando y allí entonces hay que tener en cuenta varias cosas. La inflación importante que se genera durante y en el momento inmediato a la emergencia sanitaria que sufrió el mundo. Y todas esas cosas hacen que el costo de vida aumente, considerablemente y nos hacen pensar, ha aumentado y va a aumentar más. Entonces debemos ser cuidadosos con definir, poner una etiqueta de para esto sí me alcanza y para esto no. Porque yo puedo decir para esto sí me alcanza, pero mañana de pronto no. O para esto me alcanza hoy, que tengo una posición laboral privilegiada, pero que puede ser temporal y después puedo llegar a una más promedio, donde ya no me alcance tan bien. Entonces ese me alcanza o no me alcanza, la recomendación y la invitación siempre es a la precaución y hacia dejar un margen. Bueno, vamos a hacer esto, pero vamos a dejar este margen por si el gasto aumenta por encima de lo que yo creía y siempre el ahorro, siempre. El ahorro es, como diría el Doctor Strange, un truco sencillo pero muy poderoso, porque siempre tener un ahorro en mayor o menor medida permite atender mejor las eventualidades y el solo hecho de estar vivos implica que vamos a tener que sortear eventualidades a futuro. Y algo ya para finalizar que deben tener en cuenta cuando estén planeando independizarse es, bueno, que hay dos cosas. Una que no mencionamos anteriormente y es uno de los gastos importantes. Si bien ustedes creen que no tienen muchas cosas, que ustedes creen que son 3 cositas y ya, van a tener que hacer una mudanza igual. Entonces van a tener que contratar un camión o contratar a alguien que les haga la mudanza y eso tiene un costo y eso lo deben contemplar. Entonces tengan como un fondo creado para esas cosas, como para la mudanza, para las cajas, para todo eso que ustedes necesiten, porque uno no sabe lo que tiene hasta que se trastea, ¿cierto? De acuerdo. Entonces es muy importante que tengan eso contemplado. Y segundo, desde el día 1, creen, ya sea con su pareja o ustedes solitos, dependiendo de cómo se vayan a independizar, un fondo de emergencias. Importantísimo. Eso les va a permitir a ustedes empezar a crear un ahorro que se destine exclusivamente para alguna emergencia, alguna contingencia, algo que ustedes no tengan contemplado y sobre todo ahora que están empezando a vivir una nueva etapa de su vida donde hay muchas cosas que ustedes no tienen ni idea cómo funcionan y que les pueden pasar muchos chascos, pues que tengan un fondo de emergencias que les ayude a resolver esas situaciones y que no comprometa sus finanzas. No sé si tienes algún consejo para finalizar. Sí, algo muy importante que creo yo deberíamos tener en cuenta para la vida y es que el mundo está conformado por personas y hasta donde sabemos va a seguir siendo así. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es tener pareja y otra cosa es tener un partner, un aliado. Y para uno emprender la aventura de vivir en pareja debe contar con un aliado. Es decir, no solo basta con el amor, decían los papás y tienen toda la razón. Es necesario el hecho de la consonancia a la hora de trabajar en equipo, de la comunicación asertiva, de ver los mismos números que está viendo la otra persona, porque así mismo se llega a las mismas conclusiones y se es consonante en las proyecciones. No se puede perder eso de vista, es supremamente importante y se debe tener siempre presente. A la hora de uno emprender una aventura de esta naturaleza es fundamental no solo contar con una pareja, sino contar con un aliado.
Y listo, ese era el episodio que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Quiero que me dejen en los comentarios qué otras cosas han vivido en ese reto de independizarse, aquellas personas que ya lo vivieron o que lo están viviendo en este momento, qué otras cosas debemos tener en cuenta para todos aprender de esta lección. Y para las personas que están próximas a asumir este reto, nada, darles toda la energía, desearles muy buena suerte, que tengan las antenitas de vinil bien orientadas y bien dirigidas hacia esas cosas que ustedes consideren que deben tener en cuenta para que sus finanzas no se vean afectadas y para que no sea un mal rato ni que sea un proceso tortuoso. Gracias por llegar hasta acá, les deseamos un feliz día cualquier día que sea que nos estén escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un lindo día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.